de la Fundación Espíritu Luz Fraterna, el Centro Espírita San Francisco de Asís, les da la más cordial bienvenida. Un saludo a todos los amigos que nos escuchan en Brasil, en Argentina, en España, en Colombia, en Venezuela, en todos los países de habla hispana. Hoy tenemos un tema maravilloso, agradable. El Evangelio como mensaje sanador. Lo importante que es saber utilizar las palabras adecuadas para poder transmitir afecto, una comunicación saludable. Como en toda charla, vamos a iniciar con una oración para recibir la asesoría espiritual correspondiente. Cerramos nuestros ojos, vamos a elevar nuestro pensamiento. Amado Padre Celestial, bondadoso Espíritu Jesús, guía y modelo de la humanidad, amados Espíritus benefactores, pedimos que esta conferencia sea agradable, sea equilibrada, transmita las palabras adecuadas para seguir aprendiendo más de la noble doctrina que aprendemos todos los días. Rogamos que esta charla nos enseñe a manejar el adecuado uso de la comunicación para poder producir un efecto sanador y ser dignos obreros del Evangelio. Que así sea. Que así sea. Bueno, yo venía buscando cuando planificábamos esta charla, algo que resultara interesante, de ver qué importante es el uso de palabras adecuadas para transformar la vida. Y resulta que me encontré la historia de un monje franciscano durante la Segunda Guerra Mundial. Resulta que en 1941, en Auschwitz, en uno de los célebres campos de concentración, de los tristemente célebres campos, se escapa un preso en una barraca de 2000 reos. Y los nazis, para castigar a los que estaban en la prisión, deciden enviar a 10 de los reos a un lugar donde se llamaba la barraca del hambre. Es decir, te enviaban a ese sitio y morías de inanición. Uno de los personajes que estaba en el lugar, un general polaco, estaban esperando porque iban a elegir a 10. De los 2000, 10 iban a ser los castigados por permitir la fuga de un prisionero. Y en el momento en que lo eligen a uno de los coroneles polacos que estaba en este lugar, un sargento polaco más bien, él se pone a pensar y llora un poco, más que por su propia muerte, llora porque no iba a tener que en su hogar el sustento de padre, su esposa y sus hijos, y dice, me da más pena por mi esposa y por mis hijos. Y un señor de nombre Raimundo que estaba en el lugar dice, yo no tengo hijos y no tengo esposa. Oye, le dice al general nazi, ¿qué le parece si yo me entrego en lugar de él? Y le dice, ¿y por qué? Dice, porque yo soy religioso y ustedes odian a los religiosos. Entonces, si matan a un cristiano, va a ser bueno para ustedes. Y dejan libre al padre de familia que vivió esta penosa experiencia y guardan en prisión a este sacerdote franciscano. Y cuentan todas las personas que el amor con que educaban el Evangelio a los compañeros presos, que estuvieron 3 semanas padeciendo, fue tan conmovedor porque cuando iniciaban las oraciones, cuando comenzaban a analizar la lectura del Evangelio, hasta los propios nazis se conmovían. Y de vez en cuando le pasaban por ahí un poquito de comida como para que aguante un poco. Este personaje fue el famoso Maximiliano Kolbe, un hombre que pasó a la historia por la valentía de entregar su propia vida y hasta motivar a sus propios carceleros para que vean que el amor puede transformar a las personas. Y en el otro lado, los mismos nazis, Adolfo Hitler, Paul Goebbels, se suicidaron vilmente al no poder tolerar la derrota. Y esa es un poco la paradoja de quien se escapa del mundo de la espiritualidad, que a veces huye de enfrentar sus responsabilidades. Y por eso es importante ver la actitud de las personas que tenían ese lenguaje sanador. Resulta que en Uberaba, cuando hacían libros psicografiados, dactilografiaban en las antiguas máquinas de escribir, ahí tenemos en la imagen a Waldo Vieira y Chico Javier, una de esas tardes en que escribían algunos de los libros que dictaba Andrés Luis, un escarabajo se para en la mesa de Waldo Vieira. Y Waldo, que tenía un humor no muy agradable, golpea al escarabajo y lo lanza. Y otra vez el escarabajo regresa. Y otra vez lo vuelve a golpear y el escarabajo se le para en las teclas de la máquina de escribir. Finalmente el escarabajo decide irse al lugar adecuado. Se va a la máquina de escribir de Chico Xavier. Y Chico, con esa bondad de palabra y dulzura que tenía, toma el escarabajo en su mano y dice, me asombro velo, bonito escarabajo, le dice, vuela, si tú aguantaste tantos golpes, debes ser como Chico Xavier y mereces seguir viviendo. Y el escarabajo siguió volando. Y Waldo Vieira se quedó impresionado, y los que pudieron testificar ese evento, de la bondad que tenía el Chico Javier.
tan grande que hasta las hormigas y los escarabajos escuchaban cuando el hombre daba el Evangelio. Y es literal. Entonces, qué bonito es darse cuenta que el Evangelio, cuando es predicado con amor, puede llegar a todos los corazones. En Rusia, ahora que se celebra el Mundial, el legendario escritor Eduardo Galeano dice: el fútbol es la religión que tiene menos ateos. Y en Rusia resulta que tienen un personaje también religioso llamado Serafín de Sarov, y que tenía tanto amor para predicar el Evangelio que hasta los osos se detenían a escucharla. Se cuenta ya. Bueno, vamos a ver un poquito lo importante que es el usar el lenguaje. Normalmente solemos, cuando algo nos enoja, criticarlo y borrarlo de nuestra vida. Y uno de los errores que tenemos en la vida es decir: yo perdono pero no olvido. El que no olvida nunca ha perdonado. Entonces, si vas a perdonar, olvídate y empieza a vivir cosas útiles. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, famosa tanatóloga, contaba en su libro La Rueda de la Vida que alguna vez conoció a una víctima en los campos de concentración. Y ella conversaba con ella y decía: cuando yo salí del campo de concentración, mi objetivo era contarle al mundo lo malvados que eran los nazis. Pero cuando vi que había gente que aún sonreía, me di cuenta que me hacía falta sonreír. Y ella nos contaba en los libros que tiene, La Rueda de la Vida, esos maravillosos testimonios de lo que es homenajear la vida. En el Evangelio, según el Espiritismo, leemos: primera cosa, criticar no es condenar, lo pongo como una lección importante. Qué valioso es tener un sentimiento crítico, pero no anular a las personas. Cuando ponemos etiquetas, empezamos a lastimar la imagen del individuo. Por eso noten una cosa valiosa. Jesús, cuando llegaban pecadores, adúlteros, personas de todos los niveles y errores humanos, solo decía: ven, no peques más. Y no le ponía etiquetas, nombres extraños: pecador, miserable, ruin. Eso está como para personas con conflicto. Primera cosa, discreción. En el Evangelio, según el Espiritismo, capítulo 10, párrafo 16, nos dice: la indulgencia no ve los defectos de los otros, o si los ve, se guarda de hablar de ellos o de divulgarlos. Por el contrario, los oculta con el fin de que solo Él los conozca. Y si la malevolencia los descubre, siempre tiene a la mano una excusa para paliarlos. Es decir, una excusa plausible, formal, y nada tiene de aquellas que, queriendo atenuar la falta, la hacen resaltar con pérfida maestría. Vamos un poquito analizando este texto. Sobre los defectos nos dice: los oculta con el fin de que solo la persona los conozca. Una de las cosas importantes en la etiqueta, cuando queramos corregir a una persona, siempre hazlo en privado y con las palabras adecuadas. Como esa propaganda publicitaria que decía: las mujeres te dicen las cosas con detalle, no te dicen estás gordito, solo te dicen come más lechuguita. Es decir, siempre hay que hablar con el tino particular para no lastimar los sentimientos. Otra cosa importante: siempre nos da excusas plausibles, formales, y justamente nos ayuda a atenuar la falta, resaltar con ese sentido de discreción, el no lastimar la dignidad personal de nadie. Segunda cosa, una lección importante, es no hacer chisme y dar un consejo discreto. La fea costumbre que normalmente tenemos en nuestra vida cotidiana: cuando a alguien no nos agrada o no conocemos bien su vida, le completamos la historia. Y como el chisme es más entretenido, siempre terminamos haciendo una novela de la persona que no nos agrada. Entonces, aquí en el propio Evangelio, en este mismo texto leemos: la indulgencia nunca se ocupa de los actos malos de los demás, a menos que no sea para hacer un favor, y aún así tiene el cuidado de atenuarlos tanto como le es posible. No hace observaciones que choquen, ni tiene reproches a mano, sino consejos lo más a menudo disfrazados. No hace observaciones que choquen, ni tiene reproches a la mano, sino consejos lo más a menudo disfrazados. Sí, y una de las conductas diarias que tenemos es a veces decir: es que yo no tengo paciencia, yo tengo mal carácter, y nos inventamos tanta autoexcusa para portarnos groseramente que no nos damos tiempo para tener cortesía, elegancia, respeto en el lenguaje. Ese exceso de palabras nos vuelve vanidosos y condenativos de las personas. Y por eso es importante no hacer chisme de la vida de las personas, y cuando tengas un problema personal, social, familiar, conversa sin humillar a las personas. Eso te ahorra mucho trabajo luego de reconciliación. Luego tenemos otra cosa importante. En criticar no es condenar. Vemos la otra cosa valiosa. Jesús decía:
No mires la pajilla en el ojo ajeno cuando en el tuyo hay una viga. Entonces, la grandeza espiritual de cualquier trabajador es justamente el poder ser crítico contigo mismo y darle el derecho al otro de ser con sus problemas, pero también ayudarle corrigiéndolo con respeto y con amor. Autocrítica y autocorrección te da autoridad moral para poder levantar el ánimo. Sed pues severos para con vosotros e indulgentes con los demás. Sed indulgentes, amigos míos, porque la indulgencia atrae, calma y corrige, mientras que el rigor desalienta, aleja e irrita. Le solía pasar mucho al chico Xavier en Uberaba, que llegaba, es una historia, algunas veces la hemos compartido, pero es importante recordarla. Una señora llegaba con sus problemas y cuando conversaba en unas letanías, el esposo alcohólico, violento, el hijo era también un poco ebrio, y llegaba y todo el mundo le decía, tú estás obsesa, y todo el mundo le etiquetaba. Y ya tanto le dijeron que parecía, como decía el humorista Chespirito, por mayoría de votos. Entonces, como soy obsesa, mejor ni entro. Miren las ideas que se mete una persona cuando no recibe la ayuda adecuada. Y justamente en los esclarecimientos fraternos, ese tipo de palabras técnicas se usan para la información de uno, pero no hace falta atormentar a las personas con etiquetas. Entonces, cuando el chico preguntaba, ¿y por qué no ha venido la hermana María? Y decía, no sé, nadie sabía. Y él un día le va a visitar y se da el tiempo para escuchar esa letanía tremenda de problemas que tenía. Y él le da un abrazo y la vuelve a traer al centro y le dice, ella no estaba tan obsesa, lo que necesitaba era un oído y un abrazo de amor. Entonces, qué importante es no tener la etiqueta en la mano, sino atraer a través de esas palabras dulces, sanadoras, de compromiso, de sentido de escuchar. Le preguntaban a Albert Einstein, ¿cómo llegó a ser tan sabio? Y él decía, bueno, mi fórmula favorita es O2, una B. ¿Y qué es esa de O2, una B? Una nueva ecuación. No, el ser humano tiene dos oídos para escuchar y una boca para hablar o callar. Entonces, hay que aplicar esa capacidad de escuchar. Los seres humanos sabemos oír, que es un acto sensorial. Escuchar, en cambio, es captar los sentimientos que yacen detrás de las palabras. Entonces, es importante saber que el rigor, que el exceso de tecnicismos desalienta, aleja y irrita, mientras que la indulgencia trae calma, corrige, sana y transforma. Hay una historia que muy antigua, que incluso la ponían en los libros escolares. Era de un niño hiperactivo, de estos muchachos que vienen con exceso de batería en su espíritu, y hacía travesuras y molestaba a todo el mundo. Y un día se dio cuenta que las personas ya no hablaban con él. Entonces este chico va y le pregunta a su abuelo, ¿y qué hago para que me perdonen? Y él le decía, verás, te voy a dar una tablita de madera y un clavito, y por cada persona que lastimaste vas a poner un clavito en la madera. Y dice, sí, ya vi, ahora he lastimado como a 15 personas. Muy bien, ahora vas a ir a disculparte con cada una de las 15 personas. Y por cada persona que logre su perdón y que logre reconciliarte, vas a sacar el clavito. Entonces iba cada día, iba resolviendo los conflictos el muchacho, hasta que un día ya dejó los 15 clavitos fuera de la tabla. Y dice, pero se ve fea la tabla, dice, está con un montón de huequitos. Sí, ahora nos toca reparar la tablita. Y así es importante, a veces nos disculpamos, pero el corazón de las personas queda tan lastimado que no tiene que quedar solo en la etiqueta de la disculpa, sino que la disculpa efectiva es el cambiar a través de nuestros actos. Por eso es que en la doctrina espírita aprendemos que el ser humano pasa una etapa de arrepentimiento, donde se confronta con su propio error. El doctor Andrés Moreira, que tiene unos textos maravillosos sobre el tema de reconciliación, dice, somos como el hijo pródigo en permanente cambio. Primero nos tenemos que reconciliar con nuestro error y reconocerlo. Luego nos reconciliamos con nuestro prójimo. Y finalmente, al sanar nuestra alma, nos reconciliamos con Dios. Y por eso pasamos la etapa de arrepentimiento, de expiación, donde sufrimos y reflexionamos por aquellos errores cometidos, pero al final nos espera el manjar de la reparación, la bienvenida de haber arreglado las cosas. Entonces, qué importante es tener conciencia de aquellos errores que tenemos y repasarlos para mejorar nuestra vida. Y ahí tenemos, por ejemplo, historias de San Francisco de Asís. Había una historia medio interesante que pasó en la vida de Francisco cuando formó su primer grupo de monjes, de trabajadores cristianos de la época, que corregían aquellos fallos morales de la religiosidad de su tiempo.
Resulta que en algún momento unos ladrones saqueaban, apuñalaban a todo el que cruzaba en cierta calle en el territorio donde vivía Francisco. Y todo el mundo le contaba: Francisco, tenemos que intensificar la oración porque esta gente es violenta. Y Francisco le dice a Bernardo, a uno de sus acompañantes, le dice: bueno, vamos a hacer algo. Mañana ponle un poquito de jamón en la entrada en el bosque donde viven los ladrones. Y le puso el jamón. Entonces ellos se acercaron a probar y se fueron. Al segundo día les puso un poco de vino con pan. Se volvieron a acercar y se volvieron a retirar. No entiendo por qué tanto afecto con ellos. Al tercer día les volvió a poner comida. Y preguntaron: ¿quién es esta persona que no nos persigue ni nos critica y encima nos envía de comer? Ah, dice, es un servidor de Jesús. Y donde está Jesús nadie te persigue y siempre hay comida. Y los dos ladrones se vincularon al trabajo de voluntarios franciscanos de la época. Entonces, qué importante es ver cómo esas actitudes de amor transforman a las personas. Al propio chico Xavier, en alguna ocasión, un par de asaltantes vinieron: dame todo lo que tienes, con una pistola. Filio, yo no tengo nada, estoy haciendo trabajo. No, tú has de tener algo, deja ver. No, pero si no tengo nada, tengo un montón de hijos adoptivos al que darle de comer. No, pero tú no has de tener hijos, dame algo. ¿Y quién eres tú que dices que tienes tantos hijos? Yo soy chico Xavier, dice. Ah, es chico, dice. Nos equivocamos, dale todo lo que robamos ahora. Chico, ora por nosotros, le dice. Y era justamente por ese amor que irradiaba. Cuando tú eres la imagen del mismo amor, hasta el asaltante se avergüenza de asaltarte. Esta era la frase favorita de Jesús. Jesús tenía el hábito de regañar con amor. Ve y no peques más. Llegaba la adúltera, en Juan 8 se ve, la van a apedrear. ¿Dónde están los que te condenan? ¿No hay nadie? Entonces sigue, ve y no peques más. Qué hermoso leer en el libro Trigo de Dios, en aquel capítulo 12 que se titula Arrepentimiento tardío, cuando Jesús se toma tiempo de visitar al mismísimo Judas. Y mientras la historia lo condenó a Judas como el traidor, como el pérfido, Jesús le dice: Judas, soy tu maestro. Maestro, sufro. Aquí estoy para consolarte. Qué importante es consolar a la persona que vive el padecimiento de sus propios errores. Otra lección importante la dio el filósofo Francis Bacon. Normalmente los seres humanos nos trazamos una imagen neurótica de la perfección. Y este filósofo decía que los seres humanos tenemos 4 ídolos que nos llenan de prejuicios. El primero se llamaban ídolos pecus, es como te ves en el espejo. Son los prejuicios creados por ti mismo. Al propio chico en alguna ocasión le pasó que iba con 2 jóvenes a compartir trabajo de caridad, ayudar a personas enfermas. Iban 2 jóvenes muy modernos, reformadores, gente visionaria del campo espírita. Y uno decía: hay que trabajar mucho el tema jurídico, el aprenderse las leyes que están escritas en el libro de los espíritus. Y el otro decía: no, más bien hay que traducir bien desde el francés. Y decía el otro: no, esto no es espírita. El otro decía: no, esto no es espírita. Y se acerca el chico, y mientras ellos filosofaban de la vida, él atiende a una señora que estaba muy enferma y que no podía caminar para cruzar la calle. Y él dice: yo no sé cuál de ustedes será más espírita, pero la caridad es bien espírita. Qué importante es no tener esos prejuicios de volverte estrella de tu propia imaginación. Otro prejuicio que tenemos es justamente las idolatrías, o esos prejuicios compartidos para la comunidad, como es el caso que les mencionaba de la hermana María la obsesa, que todo el mundo le etiquetó y nadie se dio tiempo para entenderla y esclarecerla con amor. También hay, decía Francis Bacon, lo que se llaman ídolas fori, son los ídolos de la moda. Entonces, es como esa frase que dice: cuando un ingenuo se pone algo raro le llaman ridículo, pero si un montón de ingenuos se ponen algo raro le dicen que está a la moda. Entonces, normalmente el ser humano busca modas, busca cosas para aparentar y se olvida de su propia autenticidad. Y finalmente, Francis Bacon decía que hay los ídolos teatro, los prejuicios teóricos por imitar a alguien, el siempre tener la frasecita para condenar. Como dijo Freud, tú eres un tipo con problemas neuróticos y esquizotípicos. Como dijo tal autor, tú eres tal persona. Y utilizamos la sabiduría de otros para generar distanciamiento entre las personas. Lejos de esa actitud condenatoria que habitualmente tenemos, no por maldad a veces, sino por inconsciencia, Jesús enseñó en el Evangelio no condenar, escuchar, dar la oportunidad de reivindicar, es decir, el siempre dar una esperanza para las personas que tienen problemas. Ser buen servidor y no estrella del espectáculo.
Este texto lo tomé de un libro de Carlos Baquelli titulado El Evangelio de Chico Xavier, donde se ven frases de sabiduría bien interesantes y las lecciones severas como Emmanuel educaba a Chico. Y algún día Chico, preocupado porque le hacían entrevistas, venía TV Globo, venían los canales internacionales y él llegó a tener cierto reconocimiento mundial, le pregunta a Emmanuel, un día le pregunté a Emmanuel, ¿qué pasaría si la mediunidad se me sube a la cabeza? Y él le respondió, si usted tiene, yo no tengo vocación para vidente. Usted quedará con otros espíritus habituados al palco. Buscaré a otros mediums o trataré de reencarnar. Sinceramente no consigo entender a los compañeros de mediunidad que ansían cualquier tipo de promoción personal. ¿Y qué hago?, le dice Chico. Trabaja y no protestes. Y Chico dice, nada de estrellita. Por eso cuando le preguntaban, ¿qué es usted para el espiritismo? Soy la hormiguita que hace los pozos para que la gente busque los libritos. Entonces, qué importante es conquistar a la humanidad en el buen sentido de esa palabra, con el afecto, con el buen ejemplo, con la no arrogancia. La neurosis de la perfección. Mucha gente a veces construye una imagen heroica y necesita ponerse de ejemplo del mundo. Y cierto, Jesús nos dijo, vosotros sois luz del mundo. Y el propio Emmanuel le advertía a Chico, luz del mundo, pero no estrellitas de Navidad. Siempre con ese sentido de darse cuenta que con tu ejemplo iluminas, pero no simulando cosas, sino viviendo bajo autenticidad. Y muchas veces por querer alcanzar metas, nos neurotizamos y nos vamos alejando de la gente, nos volvemos condenadores. Jesús incluso, verán, la gran humildad que tenía Jesús para reconocer el valor del ser humano, lejos del modelo religioso, ortodoxo, tradicional de ciertas expresiones fanáticas que muchas personas llegan a tener, que degradan al ser humano, Jesús decía, vemos este texto en Juan 14, versículo 12, les aseguro que el que cree en mí, el que se armoniza en esta sabiduría espiritual, también hará las cosas que yo hago y hará otras todavía más grandes. Qué belleza la de Jesús de reconocer la grandeza del ser humano. Y por eso escritores nihilistas como el Nietzsche, en su libro El Anticristo, grotesco libro contra el cristianismo, decía, qué degradación tan terrible en las religiones fanatizadas, que elevan demasiado a Dios y degradan demasiado al ser humano. Y lejos de aquello, Jesús siempre fue alguien proactivo, que levantaba el espíritu de la gente y a cada persona le ponía una misión o un reto para transformarse. El famoso escritor Jiddu Krishnamurti decía que el ser humano vive una contradicción neurótica entre lo que es y lo que debería ser. En vez de aceptarnos con problemas y con virtudes, empezamos a querer lo que debería ser por conveniencia. Voy a simular parecer de tal forma para que la gente me vea bien y me elogie. Un poco lo que pasa en redes sociales. Hay personas que buscan el like, pero que el corazón lo tienen vacío. Como dicen esas madres, esos activistas que transforman al mundo afuera, pero no lavan un platito en casa. Entonces, Krishnamurti decía que no hay que esclavizarse al yo debería ser, sino que hay que estar comprometido con lo que eres y realizar la mejor versión de ti mismo. Y decía que muchas veces vivimos bajo apremio, queriendo simular ser perfectos. Suele pasar mucho con el tema del peso y el sobrepeso, que nos metemos un montón de miedo, ¿cierto? Que hay que estar saludable, pero no parecerse a lo perfecto que te inventó el mercado. Hay personas que quieren imitar, y por imitar terminamos haciendo una caricatura de. Hay personas, en cambio, que se reprimen y se autocritican en exceso. Y hay personas que van a sublimar y poner todo como una grandeza y yo elevado espíritu y tú ser inferior. Entonces, siempre dense cuenta, cuando tengamos mucho lenguaje condenatorio en el corazón, es que el que se está condenando a la separación y a alejarse de las personas y a perder el afecto y el contacto es uno mismo. La arrogancia tiene muy pocos amigos, solo los amigos interesados. Luego, esta parte a mí me encantó. En el libro de Marcel Sotomayor, Las vidas de Chico Xavier, habla de cómo Emmanuel fue ayudando al Chico a reformar el lenguaje con eufemismos, con esas elegancias propias de un hombre que apenas terminó primaria, pero que sabía usar el lenguaje adecuado para no ofender a nadie. A las prostitutas les llamaba hermanas vinculadas al comercio y las fuerzas sexuales. A los presos, educandos. A los empleados, auxiliares. Al adversario, nuestro amigo estimulante, el educador de mi paciencia. A las personas que eran malas, ya maliciosas, malvadas, los que aún no son buenos. Y a los hijos de madres solteras les decía hijos de padres ausentes.
Y podría parecer chistoso, ridículo, pero esa finura del lenguaje con que hacía Chico las cosas fue lo que le permitía tener acceso a la gente. En alguna ocasión les conversaba de una de sus muchas historias que vivió Chico, que en un momento él iba a la hacienda Modelo, en Pedro Leopoldo, el pueblo natal de Chico. Iba apuradísimo y ya llegaba tarde. Y al llegar tarde es poco de ética, tiene problemas y le iban a regañar los jefes. Entonces, cuando iba a llegar tarde, son una señora: Chico, quiero que me dé una aclaración de la receta que me dio de becerro de Meneses, que no entiendo la receta. No tengo tiempo, Filia, ya me voy. Y ahí viene Manuel y como siempre se para al frente de él y le dice: si tienes tiempo, Chico, solo te van a regañar, pero la señora no la vas a volver a ver. Bueno, y va y le dice, le corrige la receta, le ayuda y se va. Cuando Chico ya se va embarcando en el carruaje que le llevaba ya a la hacienda Modelo, le dice Manuel: observa. Y ella le dice: Chico, Dios te bendiga, que Dios te lo pague. Y ve que de ella se emanan un montón de fluidos blanquecinos que llegaban hasta Chico. ¿Te fijaste? El agradecimiento siempre trae cosas positivas. Si no te hubieras quedado, ella a lo mejor hubiera dicho otras cosas, porque no tenías tiempo. Entonces, qué importante es el dar tiempo a las personas y el tener ese lenguaje sanador, ese respeto a cada persona, que por más errores que tenga, merece nuestra consideración. Otra cosa, hay un libro interesante que se llama Historia de Francisco de Asís, donde te cuenta esa vida cotidiana de Francisco. Y una de las lecciones más bonitas de él era el ser transparente. Cuando Francisco cometía algún error, o lo que él consideraba un error, cosa rara en una personalidad tan elevada, él lo contaba a las personas. En alguna ocasión, Francisco, por ese respeto que tenía a la naturaleza, había dejado de consumir alimentos cárnicos. Le regalaban un borreguito y él lo convertía en mascota. Y cuando ya era amigo ya no se lo podía comer. En alguna ocasión estuvo muy enfermo y consumió grasita de animales en una sopa que le dieron. Y se puso en el pecho una pielcita de una ovejita. Y él se sentía con una culpa terrible porque todo el mundo lo consideraba bien. Entonces él les dice: verán, yo no soy tan perfecto, miren, en esta época tengo frío y me puse esto y comí grasita de animal, pero de todos modos oré por ellos para que vean que los quería mucho. Y qué importante es ser transparente, no vivir simulando, ocultándonos, simulando ser perfectos, sino más bien recordar que no somos perfectos, pero somos perfectibles, que podemos ir mejorando cada día para ir llegando a ser espíritus de mejor calidad. No abrumar con el orgullo. Qué importante que es esto. Muchas veces cuando leemos literatura muy refinada, conocimientos muy espiritualizados, ya empezamos a creernos demasiado nobles y elevados. Nunca procura hacer valer el hombre de bien, nunca procura hacer valer su imaginación ni su talento a expensas de otro. Por el contrario, busca todas las ocasiones de hacer resaltar lo que es ventajoso para los demás. Si el orden lo social le ha colocado a los hombres bajo su dependencia, les trata con bondad y benevolencia, porque son sus iguales delante de Dios. Usa de su autoridad para moralizarles y no para abrumarles por su orgullo, evitando lo que puede hacer más penosa su posición subalterna. Qué bonito es ver aquí en este maravilloso proyecto del que todos somos partes, de este Compartiendo el Pan, la discreción, la dulzura con que se ha compartido esas canastitas con aquellas personas que necesitaban o hasta necesitamos en momentos de crisis. Y esa es la verdadera caridad cristiana, el hacer todo, el hacer lo que hace la izquierda que no se entere la derecha. Es decir, el tener esa discreción, el no atropellar al otro, el siempre darle dignidad a las personas. Y eso es una cosa muy bonita. Una de las maravillas del Evangelio es que dignifica la condición humana, que no atropella, que no hace daño a las personas, sino más bien da esperanzas y oportunidades de seguir progresando. Este es un texto bien interesante que encontré en este libro de Divaldo llamado Glosario Espírita Cristiana. Y muchas veces las personas se pelean, tienen envidias y empiezan a competir. ¿Cuántos matrimonios generan separación? Porque el uno metió la pata y el otro la quiere meter peor para desquitarse. Yo recuerdo una vez en el consultorio donde a veces hago consejerías familiares, llegaba un señor indignado porque su esposa en algún momento le había traicionado. Y él también quería hacer lo mismo para desquitarse. Y le digo: ¿tú tienes necesidad de esto? No. Entonces sé digno y aprende a perdonar. Muchas parejas viven compitiendo, como él me hizo esto, mira lo que yo hago. Y por eso que es importante reconocer los méritos del otro y no vivir en conflicto.
Jesús lo enfrentaba a diario. Los apóstoles venían discutiendo cuál era el más importante y él tomaba a los niños. Si tienes la inocencia del corazón de un niño, no necesitas ser lo que no eres y entrarás al reino de los cielos cuando alcances esa inocencia y esa bondad que tienes que lograr. Y en este libro de Divaldo, el Glosario Espírita Cristiano, nos habla también de lo importante que es aprender a pedir disculpas con la actitud y además con las palabras. Y nos dice: una expresión delicada consigue milagros. Un gesto de disculpa representa mucho. No tienes derecho a robar la alegría de tu prójimo. Evita entonces cualquier palabra severa y esfuérzate por reprimir cualquier referencia poco digna. Entonces, en este libro maravilloso dictado por Marco Prisco Divaldo, vemos esos consejos muy dulces de cómo utilizar nuestra palabra con respeto, con prudencia. Otra lección importante es en algún libro que se llama Vida en Familia, de la propia literatura espírita, nos habla mucho de la ley de la compensación. Qué importante es dar gracias, qué importante es reconocer el valor que tienen las personas en tu vida, qué importante es valorar los méritos que tiene la otra persona. Si hacemos eso a diario, es mucho mejor que vivir criticando, condenando, buscándole el defecto. En alguna ocasión pasaba en el propio pueblo de Chico Xavier, en Pedro Leopoldo, que vemos en este libro, Lindos Casos de Chico Xavier, escrito por Ramiro Gama. Había un hombre ciego, el ciego del pueblo, que se cruzó por un viaducto de 4 metros, guiado por un borracho, y se cayó 4 metros de altura. Su oreja emitía sangre y el hombre sufría mucho. Chico, con esa caridad que lo caracterizaba, lo llevó a su habitación, a su estancia, pero no tenía quien atienda a ese pobre no vidente. Y había un periódico en el pueblito, y en esa gente puso: necesito 2 voluntarios que me ayuden con este señor. No llegó nadie de los que presumían ser buenos, ser nobles, de gran espiritualidad. Y Chico solo llegaba en la noche porque él trabajaba en la hacienda Modelo y era el momento en que le podía atender. Y llegaron 2 meretrices, 2 mujeres dedicadas al comercio de la vida sexual, como diría Chico. Y Chico, cuando las vio y con los atuendos propios de ellas, son una bendición de Jesús. Gracias por venir a ayudarme. Y todas las noches Chico, cuando ayudaba buenamente con lo poco que él sabía, y compartían el Evangelio con ese enfermo. Le hacían paces, leían el Evangelio, las señoras le ayudaban con sus heridas y el hombre fue mejorando. Después de un mes, cuando él estuvo recuperado, ese par de damas que trabajaban en la calle vinieron a agradecerle a Chico. Chico, ya no vamos a vivir en este pueblo ni en este trabajo, nos vamos a vivir a Belo Horizonte. Y una de aquellas se transformó en enfermera y la otra se fue a trabajar en una tintorería y llegaron a un trabajo hermoso y decente y salieron de ese mundo tormentoso en el que estaban, siguiendo las motivaciones y el buen evangelio de Chico. Qué importante que es ese reconocer los méritos. Y ellos decían que lo que más le encantaba, esas palabras de aliento que Chico les daba. Esta es una cosa importantísima y este es el defecto en el que todos debemos corregirnos, que es uno de los tormentos de la vida diaria, el carácter. Cuando decimos: oye, cambia, no, es mi carácter, es que yo nací así. Algunos creo que vienen con genes de Rottweiler, vienen con alguna cosa de dinosaurio, que dicen: es mi carácter. El carácter se educa, como cualquier cosa. Hay personas que hablan como que el carácter fuera su personalidad alterna y nadie le puede tocar. Es una frase favorita. Uno empieza a corregirse en lugar de culpar, cuando en lugar de culpar a su carácter, culpa a su pereza. No es el carácter el que te produce el problema, es tu pereza para corregirte. En algún momento hablábamos que uno de los famosos santos católicos, este famoso San Juan Don Bosco, tenía un temperamento terrible y él contaba en su biografía que le tomó 40 años educar ese temperamento belicoso que tenía. Pero cómo tuvo paz en su corazón cuando educó a ese monstruito que le llamamos carácter. Que la psicología transpersonal le llama las sombras del mundo inconsciente. Pero que también el buen Dios en nuestra etapa evolutiva nos va colocando en el self, en las reservas del espíritu, esas partes elevadas de las virtudes para convertirnos en personas de bien. Así que abraza mejor a tu espíritu, no a tu carácter, que es mal consejero. Y en el Evangelio, Hahnemann nos dice algo bien interesante. El cuerpo no da la cólera que no la tiene, así como tampoco los otros vicios. Todos los vicios, si
todas las virtudes son inherentes al espíritu. Sin esto, ¿en dónde estaría el mérito y la responsabilidad? El hombre contrahecho no puede enderezarse porque el espíritu no toma parte de esto, pero puede modificar lo que es del espíritu cuando tiene para ello una firme voluntad. Entonces, lo que detiene a esas personas que tienen temperamento de camión y atropellan a todo el mundo no es el carácter, es la falta de voluntad para trabajar. Y ese es un compromiso. Cuando educamos ese mal llamado carácter, empezamos a tener palabras más amables para las personas, aunque sea contar hasta 10. Es un buen remedio. Esta es una historia bien interesante que buscaba dentro de los textos y de los archivos, que me pareció simpaticísimo. Resulta que en el año 1547, un famoso misionero cristiano viajaba por las Molucas, por Malasia y por Japón. Y en Japón conoce a un bandolero, un señor que antes trabajaba de soldado, que era un noble samurái, pero que asesinó a alguien y lo perseguían. Así que como tenía que escapar, este japonés llamado Yahiro se coló en un barco. Y el barco fue al lugar equivocado, o a lo mejor al lugar acertado, y él conoce a este santo, a este personaje religioso llamado Francisco Javier. Y las palabras de dulzura con que él hablaba, le decía: yo siempre he usado la espada, esta es mi defensa. Y Francisco Javier le decía: yo uso esta, es la cruz. ¿Y qué hago para dejar de ser un hombre que se defiende con la espada? Entierra tu espada y conviértela en una cruz que sea ejemplo de amor. Y este hombre conmovido, este Yahiro, este pirata, este corsario, se transforma en un misionero religioso y le acompaña a Japón. Pero este Francisco Javier tenía que hacer otras cosas, viajar por el mundo, seguir en sus misiones, y le deja encargado el templo religioso de la época a Yahiro. Pero Yahiro no era muy bien visto por los portugueses porque era japonés y de ojos rasgados, y le hacían lo que hoy se llamaría bullying. Consigue plata para comer, ya que tú eres el santo. Todo el mundo le molestaba, ya que tú eres el sacerdote. Y llegó un punto en que por todo el acoso que él recibía, él dice: ¿saben qué? El único bueno de ustedes era mi amigo que se fue. A ustedes no les entiendo, solo buscan el prestigio, el poder, el ser mejor que el otro y no mejorar a tu prójimo. Yo prefiero ser lo que siempre fui. Y despechado, y a lo mejor por su inmadurez espiritual, volvió a sus correrías de corsario Yahiro y murió como un vil corsario. Y cuando le contaron eso, Francisco Javier sintió mucha pena, porque dice: qué pena por mi amigo, no pudo convertir su espada en una cruz de ejemplo de amor. ¿Cuántas veces atropellamos a las personas y las volvemos enemigos con una espada, combatiendo nuestras arrogancias y nuestros orgullos? Y por eso es bueno recordar: la caridad orgullosa es un contrasentido, puesto que esos dos sentimientos se neutralizan el uno al otro. En efecto, como un hombre bastante vano para creer en la importancia de su personalidad y en la supremacía de sus cualidades, puede tener al mismo tiempo bastante abnegación para hacer resaltar en otro el bien que podía eclipsarle en lugar del mal que podía realzarse. Si el orgullo es el origen de muchos de nuestros vicios, es también la negación de muchas virtudes. Y por eso quedémonos con estos mensajes. La caridad moral consiste en sobrellevarse a los unos a los otros. Y hay un gran mérito en saber callar. Para recordar: uno, discreción. Cuando queramos corregir a alguien, en privado, con discreción. No hacer chisme, dar consejo. Autocorrección, levanta el ánimo. El mundo necesita personas que levanten el ánimo. Los ciclos del alma: arrepentimiento, expiación, reparación. Esa persona que a lo mejor nos molesta, ora por ella para que en algún momento pueda reparar su existencia. Regañar con amor. Los 4 ídolos, que hablamos un poco de ellos. Ser servidor, no la estrella de la película. Evitar la neurosis de la perfección. Ser fino en el lenguaje. Ser transparente. No hablar con el orgullo, no obstaculizar con el orgullo, no envidiar, no competir, no atropellar a nadie. La ley de la compensación: siempre elogia y reconoce las virtudes, eso es bueno, nos ayuda a ganar amigos y no culpar el carácter. Y la lección más importante de todas la puse al final, en la frase de cierre. Esta es
es una frase que tomó del imaginario popular Ernest Hemingway, que lo usaban los sabios del Cáucaso, que lo usaban en muchos pueblos de pescadores, y dice: aprender a callar. Se necesita 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Muy bien. Gracias. Estamos concluyendo esta charla a los amigos que nos escuchan en todos los lugares de habla hispana, y vamos a continuar luego con la oración y con los pases.